Bueno, si eres creador de contenido, supongo que siempre has tenido ese dilema o ese problema de qué música pongo en mis vídeos o qué efectos de sonido pongo en mis vídeos. Y como yo también lo he tenido, te voy a comentar primero los 3 problemas que veo cuanto a qué música escoger o a qué música poner en tus vídeos y la solución que yo creo que te puede venir bien. Así que, primer problema de todo, el copyright. El copyright es todo problema que tiene el creador de contenido. ¿Quieres utilizar una canción que te gusta? No la puedes poner. ¿Quieres utilizar una base de un tío de YouTube o lo que sea? Tampoco. Copyright, que es totalmente normal, tienes que tener tus derechos de autor y todas tus cosas. Pero como creador de contenido es una putada. Segundo problema, las plataformas de música. Y tú dirás, esta sería la solución más sencilla en cuanto al copyright. Coges plataforma de música, Epidemic Sound, Artlist, lo que tú quieras, pagas tus 12 euritos al mes y te quita el problema. Pero para los que no tenemos esos 12 euritos al mes, es otra putada. Y por último, tercer problema, el más irrelevante a lo mejor, pero es qué música escoger. Porque bueno, si tienes una aplicación de pago, tienes también ese problema por el hecho de que tienes una variedad infinita de música y tienes que empezar a ver cuál te gusta para la situación que la quieres. Pero si no tienes aplicación de pago, igualmente te tienes que poner a rebuscar una canción que no tenga copyright y que a la vez esté bien y que a la vez cuadre con el vídeo que lo quieres poner. Así que esta es la última putada. Y ahora os preguntaréis, y bueno Juan, ¿qué solución nos va a dar para todos estos problemas que nos has puesto? Pues bueno, a lo mejor no es la solución más fácil, pero os voy a decir que hagáis vuestra propia música. Y tú dirás, madre mía, pero si eso tiene que ser un follón, súper engorroso, un coñazo. Pues puede serlo también, pero también puede ser que no. Y que se convierta en otra parte de vuestra creación de contenido que hagáis y que os guste, como modo de pasatiempo. Y os lo digo yo, que de verdad, no he tocado un instrumento en mi vida, no he abierto un programa de producción en mi vida, ni el FL, ni el Ableton, nada, no he tocado absolutamente nada. Y tengo menos oído que nada. No tengo ni idea ni de teoría musical, ni absolutamente ni idea. Así que de verdad, si yo he podido hacerlo, vosotros también podéis hacerlo. Así que os voy a contar un poquito cómo lo voy a hacer y os voy a ir enseñando, ¿vale? Vale, y supongo que tendréis muchas preguntas. Diréis, ¿qué programa vamos a utilizar? ¿Es fácil? ¿Es gratis? ¿Es de pago? Vale, pues tranquilidad, porque tengo todas esas respuestas. Llevo una semana viendo muchos tutoriales y viendo muchos vídeos en YouTube y para empezar, lo que necesitamos es un programa de producción musical, un DAW. Y eso, los dos por excelencia, vamos a tener el FL y el Ableton. No hay más. Esos son como los dos estrellas. ¿Qué pasa? Pues que hay que apoquinar. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos un programa gratis y a la vez que sea fácil de utilizar. Y ahí es donde encontré BandLab, que es una empresa también de ese estilo de programa, que tiene el propio BandLab, que es como una especie de red social donde puedes también crear algunas cosillas y tal, que ahí es donde empecé a trastear. Y luego tiene Cakewalk, que dentro de ahí tiene dos programas, el Sonar y el Next. El Sonar es como el programa Pro, por así decirlo. No es totalmente gratis, tiene como una parte gratis, pero creo que luego tienes que pagar una membresía o pagar luego lo que es el propio programa, no lo sé muy bien, pero algo hay que pagar. Y luego está el Next, que no tienes que pagar absolutamente nada y es totalmente gratis, que ese es el que vamos a utilizar. Yo aquí voy a hacer una advertencia a todos los productores de música. Esto yo lo hago un poco para mis vídeos y para mis cosas y no tengo ni idea de nada, ¿vale? No voy a ser el próximo Esceno. Si tenéis algún tipo de recomendación, ya, bienvenida sea. Pero que eso, soy totalmente principiante y novato. Así que vamos a ir viendo más cositas que os quiero enseñar. Y bueno, ya estoy aquí con el programa abierto y no sé si hace falta decirlo, pero obviamente esto no es ningún tipo de promoción ni nada, simplemente una cosa que he visto durante esta semana, me ha gustado y quería enseñároslo. Para empezar, dije, ¿qué música voy a hacer? Porque será por género de música, es infinito. Entonces pensé en un rollo así ambiente, súper suave, tranquilito, de fondo, con rollo banda sonora y que también fuese fácil, es decir, que fuesen a lo mejor 3-4 notas y ya está, y que fuese como variando y súper suave, ¿vale? Porque se lo quiero poner un vídeo también
como también eso, como muy tranquilito. Y bueno, el vídeo ya lo veréis, os voy a meter aquí algunos clips de cómo lo estuve haciendo. Y ya al final veréis el resultado final, el vídeo, junto con la música. También os iba a decir que en la descripción os voy a dejar tanto un canal de YouTube como un SoundCloud que he abierto, donde voy subiendo todas las músicas que voy haciendo. He subido ya un par que he estado probando, y si las queréis utilizar, queréis darle apoyo o lo que sea, ahí las tenéis, para vosotros. Así que vamos a ir dándole, a ver. Pues bueno, ya estamos aquí, vamos a empezar a hacer la canción. En primer lugar, lo que vamos a hacer es insertar una pista de audio de un pad que ya tengo aquí mirado, que es este, que así como súper tranquilito. Y lo primero y nuestro mayor aliado va a ser este, el teclado MIDI. El teclado MIDI básicamente lo que hace es, ya sea que tú añadas un pad o añadas un violín, una guitarra, un bajo, lo que sea, tú aquí es donde vas a poder tocar sus notas. ¿Vale? Si hubiésemos añadido ahora mismo una batería, estarían saliendo pues las notas de la batería. Entonces, eso. Además, lo que yo voy a hacer, me descargué un plugin que es de un reverb con eco, que pues le da como ese estilo de... que es como que se alarga la nota, y ya puedes estar aquí modificando todo lo que tú quieras. Y os voy a enseñar lo poco que sé, como yo no tengo ni idea de teoría musical ni de nada, como ya he dicho antes. Estuve viendo un vídeo y te comentaba a la hora de hacer acordes, cómo componer una serie de acordes y que sonasen bien. Tú coges esta nota, mira, esta nota, ¿vale? La S. Pues esta nota, si tú te vas 7 hacia adelante, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a la H, va a sonar bien. Y si tú de la S te vas 3 hacia adelante, es decir, a la F, es como que va a sonar feliz. Y si te vas 4, es como que va a sonar triste. Y si tú ya coges de la F, que es la tercera, y te vas 7 hacia adelante, que será la K, va a sonar bien. ¿Vale? Eso es lo poco que sé. Entonces, lo que yo tengo pensado es básicamente hacer como una pequeña melodía, ir improvisando, y a partir de ahí añadirle, por ejemplo, un bajo, luego añadirle a lo mejor algún poquito de batería, no sé, ahí un poco fluyendo y lo que se te ocurra. Así que vamos a probar y yo voy comentando, ¿vale? Pues bueno, como podéis ver, no he hecho absolutamente nada, no hay nada puesto, y es que no consigo encontrar algo que me convenza al 100%, porque no quiero hacer algo que diga, venga, rápido, hago el vídeo y listo. No, quiero hacer algo que me guste de verdad. Entonces no consigo yo cuadrar algo que yo diga, venga, esto me gusta. Pero bueno, yo creo que esto es el ciclo normal de todas estas cosas a nivel de creativo. Así que voy a ponerme un rato, voy a darle un par de vueltas y a ver si me convence, y yo voy contando cosillas.
no sé, me gusta como esa atmósfera que tiene de fondo. Pero bueno, voy a seguir probando más cosillas y a ver cómo fluye esto. Pues bueno, he llegado a un punto en el que me estanca un poco, la verdad. Sí es verdad que me gusta cómo está quedando la combinación, pero a la vez quiero añadirle más cosas, pero no sé muy bien el qué y estoy en un punto que no sé qué hacer. Entonces lo que he pensado es, voy a empezar a montar todo el vídeo, pruebo a ponerle la canción, a ver cómo queda y ya a partir de ahí veo si modifico cosas o si veo que no me convence nada, pruebo con otra cosa totalmente distinta y ya veo, la verdad, porque en sí la canción me gusta, pero no sé si le falta meterle algo más o qué. Tengo que verlo. Entonces yo creo que viéndolo con el vídeo montado puedo decir, vale, me gusta al 100% o no, ¿sabes? Así que voy a probar un poco y os cuento.